Más temprano también. Hay un problema, lo comento, siempre que dan estas semanas de este tipo, de que hago clases esta semana y en la semana de vuelta tengo que volver a repetir todas las clases, porque la gente, ¿qué digo en la última clase? Así que, pero hay que hacer el ejercicio al menos, hay que hacerlo al menos. Entonces claramente, de vuelta al receso vamos a tener una revisión de nuevo de esto. Pasamos a la segunda parte, que son los inversores. Lo que hemos visto hasta ahora es que consideramos de que tenemos un sistema en alterno, y específicamente para fines de ingenieros eléctricos y eléctricas, ¿cierto? Vamos a tener un sistema trifásico, pensando en un sistema de distribución, y una etapa de rectificación. Esta etapa de rectificación la dibujo de esta forma, pero puede ser tristorizada, puede ser de 12, 28 pulsos, etc. Ya, simplemente por simplificación lo vamos a hacer de esta forma. El problema acá es que yo quiero llegar a una máquina, a un motor, ¿cierto? Típicamente de inducción. A este motor de inducción yo requiero modificar el voltaje del motor y la frecuencia del motor para poder hacer el control. Efectos de símbolo y solamente genérico. ¿Ese es el símbolo que siempre va a aparecer? En general, en la etapa rectificadora le ponen un diodo. ¿Ya? Un cuadrado grande y un diodo. Nadie se preocupa mucho cuando lo ve desde el punto de vista unilineal de decir cómo están puestos los diodos adentro. ¿Ya? Simplemente implica una etapa de rectificación, y si fuera tiristorizado, lo dibujan que es un tiristor. ¿Cuál? Trifásica. Eso es que es un sistema trifásico, con una trifásica. Por el otro lado, usted va a tener la máquina también la vamos a considerar trifásica. Hay monofásica y hay de multifásica también. ¿Ya? Y usted, de nuevo, lo que va a querer es modificar la amplitud de voltaje y la frecuencia, ¿cierto?, de ese voltaje impuesto, y la máquina, ¿cierto?, le va a demandar una corriente, que lo voy a poner en rojita aquí, de la máquina. Este voltaje y esta frecuencia es variable y debe ser definida en función de los requerimientos que voy a tener acá en el eje mecánico. ¿Y qué requerimientos voy a tener en el eje mecánico? La velocidad angular y el torque mecánico. Entonces, a través, ¿cierto?, de la imposición del voltaje, la frecuencia, a través de un sistema de control, tenemos corriente, y con estos ciertos parámetros eléctricos ya del otro lado tenemos velocidad angular y tenemos torque en el proceso de nodo de accionamiento. Acá tenemos el voltaje, y lo voy a poner VG, de la red, y una frecuencia de la red, ¿ya? Y una corriente que ya sabemos aquí que va a depender de la etapa rectificadora. Entonces aquí viene la pregunta, y lo voy a hacer en color rojo de las partes que vienen, ¿ya? Es de qué forma ahora, a partir de electrónica de potencia, construye un dispositivo que me permita variar el voltaje, la frecuencia en esta máquina. Y la respuesta a eso es utilizar lo que se denomina un inversor. Y un inversor, que lo que es, típicamente se le pone al inversor también el monito del dispositivo que utiliza, es un IGBT. El inversor va a tomar lo que esté en el lado de continua y lo va a convertir en una forma de onda alterna, de amplitud de voltaje variable, de frecuencia variable. La conexión entre uno y otro es básicamente un condensador. Entonces, todo esto que está aquí es lo que ustedes, ¿cierto?, conocen como un variador de frecuencia o un drive. Ya se llama. Y eso entonces el objetivo de esta parte, conocer y entender los inversores, que son dispositivos que, de nuevo, a partir de este voltaje que es continuo, me permite generar una forma de onda alterno en el lado de la máquina. Dicho eso, desde el punto de vista entonces del inversor, yo ya no necesito pensar en todo esto que está acá, por lo tanto se me simplifica un poco la pega, y yo únicamente voy a pensar de que acá voy a tener una fuente de tensión, y esa fuente de tensión le voy a llamar BDC, y eso me alimenta el inversor. Y la siguiente pregunta, ¿de dónde sale ese BDC? Del sistema de rectificación más la red. Pero no lo dibujamos simplemente por simplicidad.
como esto es conocido, este VDC aquí ahora puede ser cualquier cosa. Baterías, sistema fotovoltaico, un sistema eólico, etc. ¿Ya? Entonces, la aplicación del inversor, que por ahí, principalmente, ¿cierto?, hasta finales de los 90, estaba relegado principalmente a accionamiento en alterna, ahora ya prácticamente está metido en cualquier tipo de sistema que me permita incorporar RLC, o sistemas, por ejemplo, que me permitan manipular un motor dentro de un vehículo eléctrico. Entonces se lo van a pillar más seguido de lo que se lo pillaban sus colegas, ¿cierto?, hace 20 o 30 años atrás. Aún así, es tecnología que viene de los 70, finales de los 70, por lo tanto es tecnología que uno puede considerar madura. Para avanzar un poco la clase, de nuevo vuelvo a mostrar esta foto para recordarles, ¿cierto?, de que en este sistema, que es un sistema fotovoltaico, se va a buscar incorporar energía a la red eléctrica y vamos a tener, por lo tanto, sistemas de inversores para poder inyectar energía en estos módulos que están aquí, que son unos containers, para que vean la referencia, ¿cierto?, al parque eólico, al parque fotovoltaico con respecto a un edificio que probablemente sea un poquito más alto que el Gante. Ahí tienen un edificio. Profe, ¿en qué parte, y apuntando a eso, en la parte de los pulsos, de 12 a 24 pulsos, yo rebajo los armónicos? Claro, en la parte del rectificador. ¿No es en esta parte? No, no. Eso cuando dice un 20% de armónicos, cuando dice variable de frecuencia, o un 15%, está relacionado a los pulsos que se dan en... Lo que pasa es que cuando usted tiene el rectificador, este rectificador ya le va, un rectificador, ¿cierto?, ya le va a drenar una corriente. Ahora, ¿por qué el inversor no lo afecta? Porque usted mete aquí, para poder generar una tensión de continua, mete un condensador. Ya se absorbe todo. Entonces la distorsión que tiene para el lado de acá, la tiene por alimentar un condensador y cargarlo. Y este condensador, que se mantiene cargado, permite alimentar el lado del inversor. Entonces hay lo que se denomina un desacoplamiento en frecuencia. ¿Qué implica ese desacoplamiento en frecuencia? De que yo incluso aquí podría tener aplicado una frecuencia de 10 Hz, pero ninguna de las componentes que yo estoy drenando de 10 Hz y que voy a poder observar aquí, se van a observar acá. ¿Y por qué no? Porque este condensador me está absorbiendo todo. De la misma forma, los 50 Hz que están aquí no van a traspasar en la distorsión de la forma de onda que yo aplique al motor. ¿Por qué no? Porque este condensador está haciendo de buffer ahí entre medio. ¿Voy a preguntar? Entonces el rectificador sigue teniendo su distorsión. Ahora, lo que sí puede variar es la cantidad de carga que yo requiero. Porque en el fondo, si te está sacando poca potencia, me descarga poco el condensador y el condensador, por lo tanto, va a drenar poca potencia acá. Y ahí, cierto, se habla de un THD a potencia nominal. Y para abajo puede variar. Y típicamente varía. ¿Por qué? Porque estoy sacando, cierto, menos corriente. Ese porcentaje, porque han dicho que se han optimizado y han mejorado los variables de frecuencia en la distorsión, en la fabricación y en la baja de distorsión armónica, es netamente en la parte de rectificación. Claro, en la parte de rectificación. En la parte de inversión igual tienen harta aplicaciones nuevas y que son bastante, y que mejoran bastante la calidad de energía que yo le proveo a la máquina, pero no, ese condensador me provee un desacoplo en frecuencias entre el lado de la carga, que tiene una frecuencia variable, y el lado de alterna, de la red. ¿También se le instala ahora a algunos fabricantes una bobina en la línea de continua? Como una bobina de choque. Sí. También eso reduce la armonía. Eso también ayuda un poco. A filtrar. Sí, ahí hay Pero mejoras la parte también en los filtros pasivos. En el bode continuo. Ahí también hay unas mejoras en la parte pasiva, principalmente eso es cierto para que el condensador no tire tanto la corriente, porque la diferencia de voltaje hace que el condensador chupe mucha corriente y eso se ve reflejado en el lado de alterno. También se le puede colocar, si usted quiere suavizar un poco la corriente, se le puede colocar un inductor en la entrada de ese rectificador, pero eso en el fondo también te va a distorsionar, te va a desfasar, ¿cierto?, la corriente, por lo tanto te va a meter reactivo. Y hay otro problema que también vamos a ver, que por el lado de la máquina, yo no puedo estar a mucha distancia, se habla de unos 20 metros máximo, pero en realidad un poco menos, por la reflexión de la forma de onda. Entonces lo que pasa ahí es que por efecto de las formas de onda
que no son sinusoidales lo que yo genero en el lado de la máquina, sino una señal pulsante, es necesario de que alguien absorba esas diferencias. ¿Quién la absorbe? Un reactor. Es decir, hay que poner filtros. ¿Ya? Bueno, eso ya lo habíamos visto. También vimos el StatCom y quería detenerme acá, donde aquí ya pueden ver, ¿cierto? Yo espero que les dije, ¿cierto?, que al final del semestre, de la parte conmigo, eso que estaba ahí, lo iban a ver, ¿cierto?, y lo iban a poder reconocer. Y ya podríamos decir que no pueden reconocer mucho la parte de allá todavía, porque no la hemos visto, pero la parte de acá, yo ya estoy seguro que la deberían poder reconocer. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Puente rectificador, puente rectificador y sistema 12 pulsos, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Alimentado en un sistema, ¿cierto?, de 4,1 kilovatios. Tiene un sistema de freno también choca. Acá, ¿cierto?, esto también lo vamos a explicar. Tiene un sistema de freno acá. Ahí también lo vamos a explicar. Y esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, por esos simbolitos que son LGBT. no son, sí, son más o menos iguales que esto, yo ¿cierto?, el sistema canalero, ¿cierto? Ahí, ¿cierto?, ya tenemos GBT conectados en serie y vamos a explicar también por qué están conectados en serie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta etapa? Inversores, vamos a ver dispositivos semiconductores para inversores, que son distintos al diodo y el tiristor que ya hemos visto. Como referencia, generalmente en los cursos de electrónica de potencia, lo primero que pasan son todos los tipos de semiconductores, y después, experiencia propia, cuando hice el curso como alumno, uno se olvida los semiconductores porque son muchos. Entonces yo se los voy pasando en función de la aplicación. Vimos primero el diodo, rectificación a diodo, tiristores, ¿cierto? Rectificación con tiristores, y ahora vamos a ir IGBT y MOSFET. Tipos de inversores de potencia, modulación de los inversores. Al tener dispositivos que los vamos a ver que son totalmente controlados, necesitamos decidir cuándo encender y apagarlos, y eso va a tener consecuencias en las formas de onda aplicadas en el lado de la máquina, no afortunadamente en el lado de la red eléctrica. Y uso de inversores en baja tensión, y uso de accionamientos, accionamientos de baja tensión y en media tensión. Esto ya también lo habíamos visto, ¿cierto?, un poco la historia de los semiconductores, y repasar un poco, ¿cierto?, el switch ideal versus el semiconductor. Un switch ideal es un dispositivo que puede bloquear, cuando yo lo tengo abierto, tanto voltajes positivos como negativos, y cuando yo lo tengo cerrado puede circular corriente positiva o negativa. Ya sabemos, ¿cierto?, que los semiconductores de rectificación no pueden hacer eso, pueden bloquear algunos rangos de voltaje, y la corriente solamente puede circular en un solo sentido. Ahora, igual y de forma similar al tiristor, estos dispositivos, a través de una señal de control, yo puedo iniciar la conducción, es decir, cuando estoy bloqueando tensiones positivas, si yo impongo una señal de control, hago de que el dispositivo comience a conducir, por lo tanto el voltaje baja y la corriente, ¿cierto?, la corriente la carga. Pero la gracia que tienen con respecto al tiristor es que si yo quito esa señal de control, ¿ya?, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente el dispositivo va a volver a su estado de corte, es decir, va a bloquear el voltaje que deba bloquear de la fuente y la corriente va a ser cero. Eso establece un nuevo comportamiento en los dispositivos, que es lo que se denomina conmutación. Además, entonces, de los estados de corte y de los estados de saturación, vamos a tener estos estados de conmutación. ¿Y cuáles son los estados de conmutación? Son los estados en que el dispositivo pasa de estar en conducción a corte, o de estar en corte y conducción. Si ustedes ven estas formas de onda, en la primera parte de esta forma de onda, ¿cierto?, ese dibujo, ese gráfico, tengo el voltaje en el dispositivo y aquí tengo la corriente. Podemos entender entonces de que en la primera parte, si dibujo, no traje el color negro, si dibujo esto, estoy bloqueando un voltaje positivo, ¿ya? Es decir, tengo ese voltaje que está aquí, que depende de la alimentación, y en cambio, cuando estoy conduciendo,